La diosa de la primavera, el dios del inframundo, es uno de los mitos más famosos de la historia griega, por supuesto, y aquí hemos venido a contároslo, pero os vamos a contar varias versiones, porque vais a conocer la historia que todos hemos escuchado millones de veces sobre las estaciones. Después vamos a escuchar algunos mitos que tal vez nos rompan un poquito la imagen canónica que se tiene tanto de un hombre como de una mujer que se enamoraron en este mito, y luego vamos a entender o vamos a conocer una versión mucho más tétrica, monstruosa, inesperada de la maravillosa diosa de la primavera. Como siempre os digo, bienvenidos a Relatos de la Historia. Yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y aquí vamos a conocer una historia y tal vez a filosofar un poquito sobre ella. Como siempre, los programas de los viernes, por supuesto, están dedicados a una temática un poco más fantasiosa, legendaria, literaria. ¿Cultura pop? Bueno, ya iremos viendo y ya me iréis indicando vosotros qué es lo que os gusta y qué es lo que no. Pero de momento tengo muchas ganas de mostraros este mito y espero que lo disfrutéis mucho. Pero además tengo un anuncio que daros. Esta noche, además de hacer mi podcast normal como siempre, he tenido el honor de participar por segunda vez en el podcast de Fernando Díaz Villanueva, La Contrahistoria, hablando sobre el sultanato de las mujeres y sultanas de la talla de Hürrem Sultán, Kösem, Safiye, Nurbanu y otras tantas mujeres de la historia otomana y del periodo renacentista a barroco, sobre las que a veces os he hablado en este podcast. Tenéis unos cuantos programas sobre Hürrem, sobre su hija Mihrimah, sobre Kösem Sultán, sobre Nurbanu Sultán, sobre Suleimán. Tenéis un poquito de todo por aquí y bueno, lo que hemos hecho Fernando y yo ha sido condensar un poquito todas estas historias, narrarlas e intentar incorporarlas a lo que es el canon de la historia otomana tradicional. Además de que, por supuesto, añadimos alguna que otra recomendación literaria, de cine, de series, tal vez alguna que otra telenovela. Ya juzgaréis vosotros. Yo os animo a que os escuchéis tanto este podcast sobre los dioses griegos, la mitología que nos encanta, como ese pequeño podcast de La Contrahistoria. Así que ya me diréis. Muchísimas gracias y vamos a comenzar. Muchos crecimos con la idea de que Perséfone era una diosa de la primavera, inocente y dulce, bonita hasta decir basta, una muchacha que se encontraba jugando con sus amigas las ninfas en el bosque, o, también se dice, bordando unas flores en un tapiz, cuando un agujero se abrió de la tierra y de él emergió, montado sobre un caballo oscuro, el señor del inframundo, el dios Hades. La historia, como os decía, es sobradamente conocida. Cuentan que Hades atrapó a Perséfone, pues la había visto antes jugando con sus amigas y se había sentido atraído por ella. Unas versiones dicen que Zeus, el padre de la joven, estuvo de acuerdo en cedérsela para que se casara con ella, pero otras versiones comentan que simplemente se tomó la justicia por su mano y que la agarró del tobillo y la arrastró con él hasta los confines del mundo. Desde luego, para la mayoría no es el inicio de cuento de hadas que esperaríamos, aunque me parece que una parte del público editorial pueden considerar que es una historia de dark romance, que es como se llama, al subgénero de novela, vamos a decir que romántica, por no decir otra cosa, donde siempre la chica es acosada o es perseguida por algún tipo de criminal, de chico malo. Es tomar el tópico del chico malo canallita que puede gustarnos más o menos y llevarlo hasta el extremo, donde la secuestra, donde la retiene, donde la espía, donde la obliga, incluso a estar con él. Todo hasta que la chica, seguramente sufriendo cierto grado de síndrome de Estocolmo, se enamora de su captor. Y por cierto, ella siempre es llevada a la guarida, al igual que ocurre en el mito de Perséfone y de Hades. Los detalles sobre la relación entre esos dos son difíciles de definir porque, a fin de cuentas, Perséfone es asociada con todo lo bello y Hades con todo lo oscuro, no necesariamente con la parca. No confundamos a Hades con un dios mortífero necesariamente. Él actuaría más bien como un burócrata en el inframundo, que tampoco hay que confundirlo con el infierno.
simplemente es un lugar donde van a parar todas las almas y se sumergen en la Estigia, recorriendo para siempre esa laguna, riachuelo, como queramos llamarlo, con formas atroces. Espectros que no sufren pero que tampoco disfrutan y que se dedican a vagar durante toda la eternidad en un estado de completa indiferencia, dejadez, ignorancia, olvidando quiénes son, quiénes han sido y quiénes les han querido. No saben nada. Y a grandes rasgos este sería el panorama estético que podríamos imaginar sobre el inframundo y sobre los horrores que vio Perséfone allí, acompañada, por supuesto, del cancerbero, aterrador perro de 3 cabezas que actuaba como portero, del barquero Caronte, que siempre tentado a la corrupción, pero siempre cruel, para llevar a las víctimas de un lado a otro de la laguna Estigia, o las más famosas, según la película de Hércules, las Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos, aquellas que se dedican a tejer, a hilar y a cortar el hilo de la vida de los mortales. Esta colección de seres rodeaban a la pareja. Y tal vez Perséfone lo vivió con angustia, deseando que su madre, Deméter, la diosa de la agricultura, acudiese a rescatarla. Efectivamente, también es conocida la parte de la historia donde Deméter, al descubrir que su hija ha desaparecido, se vuelve loca buscándola por todas partes, recorre la tierra y abandona sus deberes de diosa, haciendo que los humanos o bien olviden cómo trabajar la tierra, o bien que no se preocupen por ello, o simplemente, mira, que no iban a crecer más plantas en la tierra. Y si no hay plantas, si no hay alimentación, por lo menos que venga de la tierra, el resto de seres vivos no pueden subsistir, jamás lo harán. Es algo de lo que hablaron mucho los economistas del siglo XVIII en su época, pero no estamos hablando de economía. La cuestión es que Deméter habría acudido finalmente a la persona que menos quería ver en este mundo, pero la más necesaria, su hermano mayor y padre de Perséfone, Zeus, porque sí, Perséfone es hija de un incesto entre Zeus y otra de sus hermanas, Deméter. Por haceros un poquito de recordatorio de memoria, Zeus es hermano de Hades, de Poseidón, de Hestia, de Hera y de Deméter. Por tanto, tuvo relaciones con 2 de sus hermanas, con su esposa Hera y luego con Deméter. ¿Y qué puede hacer Zeus cuando ve que su hermana acude a él y le exige que encuentre a Perséfone? Por ahí le ha llegado el rumor de que está en el inframundo, en compañía de Hades, otro hermano. Por tanto, Perséfone habría sido secuestrada por su tío. Ya sabemos cómo funcionaba la mitología griega, ¿de acuerdo? No vamos a hacer más comentarios al respecto. Lo importante es que Zeus decide tomar partido y le pide a su hermano que devuelva a Perséfone. Y este, de mala gana, pero sin cólera, Hades, dentro de lo que cabe, no es un dios extremadamente cruel, decide que va a aceptar, que va a devolver a Perséfone y así la envía de camino a las puertas del inframundo para que se reúna con su madre. Pero todos conocemos esta historia, ¿no? Le entrega una granada por si tiene hambre para el camino y ella decide comer algunos granos. Come unos 6 granos de la granada, faltando así a la norma según la cual nadie que hubiese comido o bebido en el inframundo podía abandonarlo después. Por tanto, Perséfone, al ver que su hija había comido, seguramente motivada por la inocencia, el desconocimiento, dicen que fue engañada por Hades, pues se sintió muy triste, porque ahora no le quedaría otra que entregar a su hija para siempre a ese monstruo. Pero Zeus, de nuevo, intervino en esta historia, actuando como una suerte de padre y de juez al mismo tiempo. Iba a dictar que ya que Perséfone había comido 6 granos de granada en el inframundo, pues debería pasar 6 meses al año en compañía de Hades, que ahora era su marido, y luego otros 6 meses en compañía de su madre, de la diosa de la agricultura, Deméter. Sobra decir que la diosa de la agricultura no se sintió contenta con este acuerdo y que, aunque aceptó, porque no le quedaba otra, decidió que protestaría a su manera. Y su forma de protestar fue que los meses en que su hija no estuviese con ella, se pondría triste, se volvería depresiva y haría que nada creciese sobre la tierra, entrando en las fases de otoño y de invierno, las fases donde la carestía de alimentos, el frío y el mal clima hacen acto de presencia en la tierra y ya no se marchan, hagas lo que hagas, una decisión terrible, pero
que se suavizaba cuando Perséfone salía del inframundo y se acercaba a su madre. De nuevo la abrazaba. Las flores, que las plantaba y las tocaba Perséfone, volvían a brotar porque la primavera había llegado. Luego, el abrazo de madre e hija provocaba el calor abrasador del verano, y así pasaban los meses juntas, disfrutando y siendo felices, tal vez llorando de alegría y provocando esos pequeños chubascos de la primavera o de final del verano, cuando ambas tenían que volver a separarse, puesto que la joven diosa de la primavera, tenía que regresar al inframundo. Este mito, a grandes rasgos, se ha contado siempre para explicar la visión que tenían los antiguos griegos sobre las estaciones del año, aunque también se ha utilizado, esto más a nivel actual, para explicar las relaciones familiares, para explicar cómo a algunas madres les cuesta o son incapaces de dejar ir a sus hijos, de dejarles vivir su vida, y cuando sienten que ya no los tienen con ellas, sienten que pierden su razón de existir, se deprimen, se entristecen, se aíslan y sufren una fuerte depresión que solo se alivia cuando los hijos regresan a su compañía. Por la parte de Perséfone, este mito ha sido interpretado como el paso de la juventud, el paso de la adolescencia, la primavera de la vida, a la edad adulta, una edad que muchos pueden percibir como más oscura porque implica responsabilidades, porque implica el paso del tiempo, porque implica tomar serias decisiones, casarse con el señor del inframundo, abandonar la vida luminosa que llevaba en la superficie. Es una alegoría a se acabó la fiesta y ahora toca hacerse mayor. Por parte de Hades, la verdad es que no hay mucho que decir. Hades siempre ha sido visto como un dios aterrador. En las películas de Disney es el villano de Hércules, pero lo cierto es que a nivel mitológico es un dios al que se teme, porque es el dios del inframundo, es un dios al que no debes nombrar, pero también es un dios que no perturba en exceso a los humanos, según los mitos. Tiene pocas amantes, algunas, como vamos a ver en breve, pero pocas en general en comparación con otros dioses y en especial, por supuesto, si lo comparamos con sus hermanos Zeus y Poseidón. Ahí no hay color, no hay nada que decir. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí este mito lo cierto es que se me hace un poquito simple, muy básico si lo comparamos con otros mitos de la mitología griega y que no aclara, no termina de dejar claro por qué Perséfone es la diosa de la primavera al mismo tiempo que la esposa de Hades, porque recordemos una cosa, que muchos no nos damos cuenta. Cuando Perséfone se casa con Hades, automáticamente se convierte en la reina del inframundo, se convierte en la dama de la muerte. Platón, creo que era Platón, la describe como una mujer a la que hay que venerar, una diosa, una deidad imponente, sabia, inteligente, culta, pero también una diosa a la que no se debe nombrar a la ligera, puesto que ella lleva en su existencia, en su esencia, la semilla del sufrimiento y de la muerte. Y yo os digo a todos vosotros, qué dualidad más curiosa, porque hay mitos y mitos. ¿Quién era Perséfone en realidad? ¿Y cuál es el origen? ¿Cuál es la clave de su mito y de su personificación? Por un lado, una muchacha dulce e inocente que se dedica a hacer que crezcan las flores. Y por otra parte, aquella que es capaz de arrebatar la vida, aquella que arrastra a los seres humanos o que incluso lleva las maldiciones desde los vivos hasta los muertos. ¿Nunca habéis escuchado esa mala frase donde se maldice a los antepasados de alguien? Lo he dicho de forma muy elegante. Pues se supone que Perséfone llevaría este tipo de maldiciones, o también se ocuparía de esas maldiciones que salen en las últimas palabras y en los últimos momentos de vida de cualquier mortal. Es una diosa muy curiosa y es una diosa que tiene mucho más mito, fuera de la historia de cómo se casa con Hades. Porque mucha gente piensa que Perséfone es inocente y dulce, pero tal vez haga de villana en algunas ocasiones o simplemente de esposa del señor del inframundo. ¿Es posible que Perséfone tenga algún otro papel según las tradiciones antiguas? Pues sí, es posible. Pero también es posible que el matrimonio entre Hades y Perséfone no sea tan suave
como nos lo han querido pintar. Un matrimonio se supone sin infidelidades. En la mitología griega solo hay un matrimonio sin infidelidades realmente, y es el de Eros y Psique, el del dios del amor y la diosa del alma. Lamento arruinaros la ilusión, pero me temo que Hades sí que tiene amantes. Pero ojo, porque Perséfone también los tiene. Y si os parece, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y os voy a hablar de algunos de esos mitos y tal vez de otra versión, de otra tradición de la antigua Grecia que se puso de moda en el siglo XX y que, a mi juicio, en la opinión que tengo, no esperaríais. Es una versión y una visión sobre Perséfone mucho más oscura y menos inocente de lo que cabría esperar. Si os parece, vamos por partes. Primero estarían las dos amantes principales que tuvo Hades. Ninguna una simple mortal humana, pero tampoco ninguna era una gran deidad. De hecho, se trataba de dos ninfas. La primera, una ninfa del río Cócito, llamada Mente, la cual se supone que habría reclamado a Hades como suyo, o habría intentado enfrentarse a Perséfone, diciéndole a esta dulce e inocente dama que su marido le pertenecía a ella o que ansiaba estar con ella, en vez de estar con su esposa. La historia, muy en contra de la versión que propone el mito de Deméter y de Perséfone, sostiene que la dama se puso a gritar, encolerizada, enfurecida, y que sin pensarlo dos veces tomó por los hombros a la ninfa Mente y la arrojó al suelo para después ponerse a pisotearla una y otra vez, no provocando que la muchacha se hiriera, gritase o sangrara, sino que directamente la desintegró, la redujo a la nada, la desintegró y la convirtió en tierra, tierra de la cual después brotaría una planta, un árbol que calificaron bajo el nombre de menta. De ahí vendría, según los griegos, la aromática hoja de la menta. Y no sé si esto os sacará demasiado de contexto o no, pero voy a daros un puntito cocineril. Si alguna vez estáis enfermos de gripe o de resfriado, una infusión de menta os arregla el día, la vida y la congestión. Ahí lo dejo. Y ahora, volviendo al mito, parece ser que esta dulce ninfa que habría intentado demostrar a la reina del inframundo que podía vencerla, terminó mal. Perséfone sacó su lado oscuro, sacó un lado encolerizado, cabreado, algo que nadie se esperaba que la muchacha poseyera, una furia y una fuerza interior que no eran propias de alguien que se dedicaba solo a recoger flores o a plantarlas si acaso. Había plantado ahora una planta, pero una planta que partía de un ser vivo más grande, que partía de una ninfa y había acabado con su vida solo para brotar a otra nueva criatura, más callada, menos molesta, más tranquila, ¿no? Que siempre es agradable conocer estas cosas. Lo más curioso es que, a diferencia de lo que suele pasar en los mitos entre Hera y Zeus, cuando hay infidelidades, Hades en este caso no interviene. Hades no hace nada por salvar a la ninfa o por darle una mejor vida o perdonarla de alguna forma, sino que la entrega totalmente al odio de su esposa y no se lo recrimina. Perséfone y Hades parece ser que no eran un matrimonio de recriminarse las cosas, por lo que simplemente la reina del inframundo, porque a fin de cuentas es lo que era Perséfone en este momento de la historia, ejerce su derecho sobre su marido, y a diferencia de la reina Hera, que se venga de forma indirecta, sin dar la cara, para que las amantes de Zeus sepan por dónde viene el golpe, Perséfone ha atacado y ha matado a la ninfa, a la amante de su marido, con sus propias manos. Algo muy similar estuvo a punto de ocurrir con otra ninfa llamada Leuce, también llamada Leuca según algunas versiones. En este caso, la ninfa se supone que habría sido raptada por el mismísimo Hades y, al igual que habría hecho con Perséfone, llevada hasta el inframundo, pero a diferencia de lo ocurrido con Perséfone, en este caso Hades no buscaba una esposa, ni una segunda esposa. Simplemente buscaba un divertimento, entretenerse y pasar el rato con esta ninfa. Pues aquí es donde viene lo curioso. Parece ser que Perséfone se entera de esto y acude furiosa a acabar con la ninfa. Y no está claro si lo hace Hades para salvar a la muchacha o si lo hace Perséfone como venganza de nuevo, pero el caso es que Leuca termina convertida en álamo, termina convertida en un árbol. Y vale, aquí podríamos decir, bueno, tal vez Hades
lo haga para protegerla. No sería la primera vez en la que los dioses convierten a sus amantes en plantas, para evitar que alguien abuse de ellas o para evitar que sus esposas, henchidas de furia, acaben con ellas. Pero es que de nuevo tenemos el elemento vegetal, el elemento de las plantas. Otra vez la ninfa se ha convertido en aquello que Perséfone se ocupaba de que brotara cuando era la diosa de la primavera, o mejor dicho, cuando solo era la diosa de la primavera. Y me diréis, qué parsimonioso que era Hades, ¿no? No se revolvía cuando Perséfone reclamaba a su marido y le exigía, vamos a decirlo así, los deberes propios del esposo. Pues mirad qué curioso, porque efectivamente es así, pero es que la cuestión va más allá, porque Perséfone, fuera de lo que podáis pensar, también tuvo amantes. Como os he dicho, ahora después hacemos la pausa y os cuento la otra versión sobre Perséfone, pero es que Perséfone tuvo amantes. Y aunque se supone que Hades se revolvió contra la idea, no pudo hacer nada para evitarlo. El más famoso probablemente sea Adonis, este bello joven del cual Afrodita se enamoró profundamente. Dicen que las dos diosas comenzaron a pelearse por él. Por una parte, Afrodita, diosa de la belleza erótica, la pasión y la sensualidad y el amor romántico y estas cosas, y Perséfone, la reina del inframundo. Comenzaron a pelearse por el joven y ¿sabéis qué solución encontraron? Es algo muy similar al juicio salomónico o muy similar a la solución que Deméter y Hades encontraron en su día. En vez de dividirse a Perséfone los días del año para que estuviese con uno y con otro, pues Afrodita y Perséfone se dividirían a Adonis para que pasara temporadas con una y con otra. Y tal cual como lo escucháis, Hades no podía hacer nada para impedir que su esposa actuara como le viniese en gana. Y por si queréis más detalles, se supone que Adonis debía pasar un tercio del año con Afrodita, un tercio del año con Perséfone y el otro tercio del año donde él quisiera. Pues bien, resulta que como Adonis prefería estar con Afrodita, el tercio del año en el que podía estar a su bola totalmente, él quiso estar en los bosques cerca de su amada. Pero por desgracia, un jabalí se cruzó en su camino. No está claro si este jabalí fue enviado por Ares, el dios de la guerra y amante de Afrodita, que estaba celoso, o si quizá podría haber sido enviado también por Perséfone, que estaría celosa, pero esto no responde para nada con su estilo, porque el caso es que el jabalí hiere al pobre Adonis y lo deja desangrándose, y es Afrodita y no Perséfone quien acude a su lado y quien le contempla e intenta consolarle mientras que moría en sus brazos. A esto Perséfone reacciona con total frialdad. Ignora a ese muchacho, lo ha usado y lo ha tirado así como si no valiese nada. Es un lado de Perséfone muy antipático, muy desagradable, pero también un papel hábil y capaz de enfrentarse a los problemas por su propia cuenta. De hecho, casi que os diría que Perséfone actúa como una villana, pero también como un personaje activo, porque seamos sinceros, en los mitos griegos los personajes que más cosas hacen son los peor intencionados. Los que son héroes, bueno, los héroes sí, pero en general los personajes femeninos que son más buenos y tal, siempre están como un poco en segundo plano. No lo digo como una crítica mala necesariamente, simplemente como, oye, que esto es así, esto pasa. Y fíjate cómo Perséfone comienza a actuar de forma activa cuando tiene papeles más complejos que se salen del de chica buena. Eso también ocurre con otros dos mitos, el de Eros y Psique, el de Amor y la diosa del alma. Este mito os lo conté en otro programa ya muy antiguo. Igual os lo rehago, pero eso no viene al caso ahora. Lo que viene al caso es que en ese mito Perséfone actúa mal, actúa como una mujer malvada o por lo menos muy fría, al compincharse con la diosa Afrodita para entregarle a la amada del dios Eros, del hijo de Afrodita, una caja que contenía un sueño estigio, que contenía una maldición que sumergiría a la muchacha en un sueño eterno totalmente aterrador. Un sueño del que afortunadamente, y por excepción única en la mitología griega, sí que es rescatada por Eros, pero Perséfone engaña a Psique, porque a Psique le prometen que lo que le entrega Perséfone en la caja es un poco de su belleza, no una maldición que le vaya a hacer daño. Y ella decide libremente que va a participar de semejante engaño, que es muy cruel. Es que es muy cruel. Y además
Rompe también, de nuevo, la estética de Perséfone como una mujer dulce y amorosa que se habría conmovido al escuchar la melodía de Orfeo y al haber escuchado también por su boca las súplicas de que por favor dejasen los reyes del inframundo salir a su amada Eurídice de este lugar y que regresara a la tierra, al lugar de los mortales, con él en su compañía. Se supone que Hades, un dios siempre ceñido a las normas, solamente aceptó que Eurídice intentara escapar del inframundo porque Perséfone lo convenció. ¿Por qué ayuda a Orfeo y no ayuda a Psique? ¿Por qué se compincha para actuar mal unas veces y otras no? Vosotros podréis decirme, el mito es diferente, y efectivamente el mito es diferente, pero aún así se supone que el personaje es el mismo. Y unas veces es dulce, otras veces es despiadada, unas veces es fría y otras cariñosa. Es muy complejo porque incluso hay veces en las que Perséfone parece necesitar de la ayuda de su marido, de Hades, para sobrevivir, como el día en que el mítico héroe Teseo y su compañero Pirito se introducen en el inframundo con la idea de secuestrar a Perséfone. Y me preguntaréis, ¿por qué? ¿Quién en su sano juicio piensa que es buena idea secuestrar a la reina del inframundo? Obviamente nadie lo piensa. Solamente estos dos creyeron que era una posibilidad porque Pirito acababa de enviudar de su esposa y solicitaba a Zeus que le concediera la mano de una de sus hijas. ¿El por qué? Porque se supone que su esposa habría sido una de tantas hijas bastardas de Zeus y por tanto él exigía una esposa de similar nivel. Pero me parece que en vez de buscar algo similar, Pirito, en su condición de mítico rey griego, exigía una esposa de un nivel tal vez demasiado alto. Lo curioso es que consiguieron entrar al inframundo sin problemas y Perséfone se habría mostrado asustada, pero en este caso Hades habría actuado como un caballero, vamos a decir, defendiendo a su dama, pero también como un torturador fantástico, puesto que les tendió una emboscada horrible. Consiguió fingir que los iba a invitar a estos hombres a un banquete y les ofreció asiento, y ellos, confiados, se sentaron. Tal vez, seguramente, hizo que Perséfone se mostrara a los invitados para no dar tanto miedo y dar mejor el pego, puesto que, en cuanto Teseo y Pirito se sentaron en las sillas, descubrieron que eran sillas del olvido. ¿Qué son las sillas del olvido? Pues sillas que, a una señal de Hades, se convierten en serpientes que se enrollan a sus cuerpos y los mantienen pegados al asiento para siempre. Los encierran, los aprisionan y después les muerden para que sufran. Un destino cruel, atroz. Obviamente Teseo sobrevivió a esto, pero Pirito no sabría deciros si tuvo la misma suerte. Y en este caso, como os decía, parece que Perséfone sí necesitó de la intervención de su marido, o por lo menos no hizo nada cuando Hades insistió en salvar a su esposa y castigar a aquellos que intentaban secuestrarla para hacerle daño. Una relación bonita la de estos dos, compleja, propia de una novela oscura, un amor tóxico, de esos que se pelean y se reconcilian a cada 2 por 3. Por lo menos parece que estos dos sí se reconciliaban. Pero, como os he prometido, y lo prometido es deuda, ahora toca que os cuente una versión de Perséfone que no esperáis. Una versión donde esa hermosa mujer que seduce al dios del inframundo no sería tal cosa, sino una criatura deforme, aterradora y que sufriría un destino, bueno, tú sufrirías un destino si te cruzaras en su camino, peor que el destino que te esperaba si ofendías al mismísimo Hades. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa y os lo cuento en un momento. Entre los siglos 7 y 6 a.C. se cree que nació en la antigua Grecia, una Grecia mucho anterior a la de Platón o a la de Aristóteles, una corriente religiosa y filosófica conocida como el orfismo o la literatura órfica. Se supone que esta tradición partiría de los textos y de los poemas escritos por ese personaje del que hemos hablado antes, ¿no? Por parte de Orfeo, ese hombre que se enamoraba y se rodeaba de ninfas siempre. Lo verdaderamente divertido de esta corriente es que se supone que toman a un personaje de los mitos griegos, del canon griego tradicional que habría fijado
Hesíodo en su Tegonía u Homero a través de la Ilíada y la Odisea, para darle la vuelta a toda la historia y crear una nueva cosmovisión o una nueva versión de las imágenes que existen sobre los dioses griegos, su panteón, las relaciones entre ellos y la naturaleza de sus esencias personales o de su existencia. El caso de Perséfone es muy llamativo. Vale, antes tengo que deciros, de Perséfone hay versiones a punta pala y de Perséfone hay nombres a punta pala. Los más similares a ella, al tradicional nombre de Perséfone son Proserpina, que es la versión latina, o Persefasa. Pero en el caso de la literatura órfica hay un montón de nombres que yo no sé pronunciar. Pero el más famoso es el de Core, que significaría algo así como doncella o muchacha. Aunque no me queda claro si este nombre lo crean, lo diseñan los órficos o si ellos toman este nombre de la mitología tradicional y lo incorporan. Pero sea como sea, la cuestión es que, por una parte, los órficos, la tradición órfica, se basa en la creencia de que existe una suerte de reencarnación y la búsqueda de una vida de ultratumba más pura. En este esquema hay algo muy llamativo, y es que rompemos con la tradición básica donde el inframundo, para los muertos, es un lugar monótono, aburrido y triste, y de paso muy solitario. Y nos encontramos con una situación donde los muertos, aquellos que han fallecido, pueden ser sometidos a un juicio donde se valora y se decide si merecen tener un mejor futuro, un mejor destino en la otra vida o si por el contrario no lo merecen. Y esto se parece muchísimo más a la tradición cristiana, donde si eres bueno vas al cielo y si eres malo vas al infierno. Porque creo que el tema del purgatorio no está del todo claro y me parece que ni siquiera los papas están de acuerdo. Pero independientemente de eso, aquí es donde viene lo bueno, porque según la tradición órfica, no sería Hades quien se ocuparía de juzgar a los muertos, sino Perséfone. Ella actuaría como jueza, vamos a decir, suprema, tomando la decisión sobre cuál sería el destino de ese fallecido. De manera que Perséfone se convierte en una especie de diosa de la naturaleza de los seres vivos, que crea naturaleza, crea seres vivos o que los destruye y que decide qué va a ser de ellos. Es ella la que impone su voluntad en cuestiones de naturaleza. Y no es por nada, pero yo veo un solapamiento de funciones entre los dioses que, mira, eso lo dejamos para otro día. Porque de repente lo que tenemos no es a una diosa de la primavera, no es tampoco a la reina del inframundo. De repente tenemos a una suerte de madre tierra, podríamos decir, una diosa de la naturaleza mucho más antigua, que hay historiadores que relacionan con la diosa ancestral o una de las diosas ancestrales de la civilización minoica, muy vinculada a la Creta del laberinto del Minotauro que os conté o sobre el que os hablé hace unos programas, y una diosa compleja, una diosa con doble vertiente. Es compasiva, pero también puede ser cruel. Y aquí podría decirse que Perséfone habría heredado esa antigua visión, esa antigua tradición, o que, visto de otra forma, existiría en paralelo con la idea que propone la literatura órfica o con esas teorías que proponen algunos historiadores y estudiosos sobre la vinculación entre el pasado mítico, el pasado religioso de Perséfone en Creta, en la civilización minoica y en el laberinto del Minotauro. Porque es que os lo tengo que decir, es muy gracioso. Parece ser que en ese tiempo y en ese supuesto laberinto había una dama, había una diosa que se ocupaba de circular por el laberinto, por los recovecos y, no se sabe, provocar desesperación, pero también acudir como si una parca se tratara a ver qué pasaba con aquellos que estaban muriendo. Se llevaba las almas. Se supone que entonces Hades es la representación, la personificación de la muerte, que no se para a mirar ni a unos ni a otros, sino que simplemente los acoge a todos, y Perséfone es un ángel de la muerte que los ve y decide dónde va cada uno, cómo vive cada uno, o si va a ser benévola o malvada con ellos. Para una naturaleza de ese tipo, hace falta mostrar a una diosa acorde con esa tradición y con esa cultura, donde por una parte los toros y por otra parte los seres monstruosos ocupaban un lugar principal. Y aquí es donde viene lo gracioso.
Estoy mezclando culturas, ¿vale? Estoy mezclando teorías, pero es que me parece que encajan muy bien. Porque, de nuevo, la literatura órfica nos aporta cosas sobre cómo es Perséfone, pero no ya a nivel metafísico o emocional, sino a nivel físico, pues se supone que Perséfone sería una dama, por un lado hermosa, pero con detalles, puesto que tendría 2 ojos en la nuca. 2 ojos en la nuca que formarían el rostro de un animal salvaje. Un animal salvaje coronado, al igual que los toros de Creta, por 2 cuernos. Lo que dicen los órficos es que ella tiene 2 cuernos y la cabeza de un animal salvaje, la cara de un animal salvaje en su nuca, mientras que los que defienden que Perséfone podría descender de una diosa de la naturaleza o una especie de ángel de la muerte propio de los cretenses, vamos a decir, la vinculan con la idea de que en Creta se guardaba mucho respeto al toro. Si queréis saber más sobre eso, iros a ver mi programa sobre el Minotauro. Por tanto, Perséfone tiene muchas visiones y tiene muchas versiones y es una diosa que no nos deja nada claro cuál es su función. Es la que destruye, pero también la que arregla. Si nos vamos al terreno de la mitología comparada, hay versiones de esa supuesta naturaleza en otras culturas. La que más se me viene a mí a la cabeza es Morrigan. Se supone que es una diosa celta propia de la guerra, asociada con la destrucción, pero que también engendraría la vida y sería capaz de crear. Siempre existe esa idea, ¿no?, de que no hay luz sin oscuridad, de que no hay vida sin muerte, de que no hay orden sin caos. Tienen que existir los contrarios. Y Perséfone parece que evoca en su persona 2 naturalezas contrarias, la vida y la muerte. El origen de la belleza, de la luz, de lo luminoso, lo que nos es agradable, y también aquella que no debe ser nombrada, o que si va a ser nombrada, debe serlo con cuidado. No os equivoquéis, que no es una diosa ni buena ni mala, pero desde luego es una diosa a la que respetar y a la que temer de forma sutil, vamos a decir. A su lado podría parecer que Hades es un hombre al que, como os decía, no se puede negar nada y simplemente tendrías que plegarte a sus deseos porque es el rey del inframundo. De modo que, si os parece, llegamos hasta aquí con el programa de hoy, donde hemos reflexionado un poquito sobre Perséfone, hemos planteado su historia, sus mitos, sus leyendas y pues las contradicciones que hay entre la versión de la dulce muchacha y la visión de la malvada reina. O no malvada, pero sí una reina que legisla, que domina, que decide, y una reina que contrasta en el canon oficial que nos plantean los autores clásicos y esta curiosa versión que plantea la literatura órfica, una literatura que, por cierto, no desapareció en la antigua Grecia, sino que en el siglo XX, gracias a los vanguardistas, fue recuperada y reconvertida, pero ahora a un terreno más artístico. Está muy vinculado el tema de lo órfico con el cubismo. Yo no soy una experta en las vanguardias, pero parece ser que hay elementos comunes en este tipo de arte. Es un arte muy extraño. Yo entiendo que es un arte de esos que cuando lo miras sacas una conclusión, pero el que está contigo saca otra diferente. No es una imagen nítida, clara, exacta de lo que es la realidad, sino son reinterpretaciones, son versiones nuevas. Es, pues lo que mi abuelo decía, un arte moderno que no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Y con esto, como os decía, creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Como siempre, espero que hayáis pasado bien, que os haya divertido, que no os aburra, tal vez que os haga pensar. Si me queréis dejar algún comentario, sabéis que sois libres de hacerlo. Yo estoy encantada y bueno, podéis bendecirme, podéis insultarme, maldecirme, lo que queráis, pero siempre con respeto, por favor. Y nos vemos aquí el lunes en otro programa de Relatos de la Historia. Un beso para todos y nos vemos la semana que viene.